sugerir, pero está claro que el equipo económico está pensando en que haya remonetización de la economía vía que los argentinos que tienen dólares en el colchón los puedan vender en el mercado local y de esa manera hacerse de más pesos, ¿no? Con lo cual, ese es el esquema, veremos hasta dónde los argentinos remonetizan la economía de esa manera. Martín, el esquema actual, ¿no?, de bandas y con tu experiencia en el Banco Central, ¿no? Estamos viendo que hay una especie de banda dentro de la banda, ¿no? Cuando el dólar se acercó, el mayorista, a los 1.200 pesos, aparece la oferta, hay menos demanda bueno, y el dólar cae, ¿no? Y cuando cae, no sé, la semana pasada cayó a 1.065 o 1.070 como estaba previo al 11 de abril, y ahí aparece la demanda y el dólar. Entonces, como hay una especie de serrucho que se está haciendo entre, no sé, los 1.070 y los 1.200 pesos, ¿no? Ahí está el dólar estabilizado. ¿Para vos es una prioridad que el Banco Central acumule dólares? Porque algunos dicen, bueno, mirá, si todos saben que el Banco Central va a comprar en la banda cuando llega a 1.000, antes de que llegue a 1.000 salen todos a comprar, porque Claro, saben que el Banco Central lo va a subir. claro, claro, Entonces, claro. claro, entonces en última instancia todos se quieren quedar con los dólares baratos cuando está cerca de la banda, antes que los compre el Banco Central baratos. ¿Funciona tan así? ¿Cómo ves vos? ¿Crees que debieran ser un poco más flexibles en la intervención? ¿Por qué crees que el gobierno, pese a lo que estaba escrito por el Banco Central y el FMI, salió a decir no va a haber intervención dentro de la banda? Bueno, siempre es muy bueno que el Banco Central mantenga un factor sorpresa en el buen sentido. Quiero decir, no mostrar todas las cartas al mercado, porque evidentemente el mercado juega otro partido del que juega el Banco Central. El Banco Central lo que debe dar es previsibilidad cambiaria y previsibilidad monetaria, y por lo tanto el hecho de preanunciar que va a comprar en 1.000, bueno, lo que genera, como vos decís, son comportamientos anticipatorios, ¿no? Pero está claro que una cosa es lo que uno puede aconsejar o, digamos, en términos de todos queremos que le vaya bien a la Argentina y por lo tanto, desde nuestra experiencia, qué es lo que uno puede sugerir, pero está claro que el equipo económico está pensando en que haya remonetización de la economía vía que los argentinos que tienen dólares en el colchón los puedan vender en el mercado local y de esa manera hacerse de más pesos, ¿no? Con lo cual, ese es el esquema, veremos hasta dónde los argentinos remonetizan la economía de esa manera o la otra manera que tienen de remonetizar, reitero, el equipo económico es dejando vencer parte de o no renovando parte de los vencimientos de deuda y con eso emitiendo, perdón, sacando pesos que tienen del superávit y pagando a los tenedores de títulos en pesos o de los títulos que se negocian o que licita la Secretaría de Finanzas en el mercado local y aquello llaman remonetización. Yo sinceramente creo que Argentina tiene, como cualquier país emergente, que prepararse para épocas buenas y épocas no tan buenas en materia de dólares, con lo cual cuanto antes pueda el Banco Central comenzar a acumular reservas, eso le va a dar un seguro, les va a dar un escudo frente a momentos que puedan ser de más tensión cambiaria, como los que uno puede prever en cualquier periodo preelectoral. En la previa de las elecciones. Ha ocurrido siempre, ojalá no ocurra en este momento, pero siempre se ha mostrado tensión cambiaria en los momentos preelectorales. Por supuesto, también tendrá que ver con la evolución de las encuestas, la evolución de expectativas en términos electorales, pero digamos, en algún momento, Maxi, uno como hacedor de políticas públicas, sea por un momento preelectoral, sea porque hay un cisne negro internacional, sea por un motivo externo, uno como analista, como hacedor de políticas públicas puede tener lo que yo siempre tengo en mi escritorio es un balance de riesgos, ¿no? ¿Dónde están los mayores riesgos? Y por supuesto darle un grado de probabilidad a que esos riesgos se materialicen y cuál es la política de reacción o la función de reacción que se va a tener tanto cuando uno está en el sector privado como cuando está en el sector público. Por lo tanto, prepararse también para algún momento donde no exista fluidez en materia
de oferta de dólares es importante y cuanto más temprano que tarde lo haga el Banco Central, estoy seguro que le va a hacer bien en términos de darle predictibilidad cambiaria a todos los argentinos. La otra pregunta que quería hacerte era justamente sobre este tema de la distribución de utilidades del Banco Central al Ujú, Tesoro, ujú, porque, bueno, hasta ahora era el mecanismo que vos dijiste, digamos, hasta ahora explicaban que, bueno, con el superávit fiscal, el ahorro que tenía el Tesoro, cuando venciera deuda en pesos que tiene del otro lado, no sé, ujú, empresas, ujú, bancos, como tenedores, bueno, ujú. sí va a usar ese ahorro para pagar con esos pesos que estaban depositados en el Banco Central, pero que eran del Tesoro, pagar la deuda que no vencía y obviamente del otro lado la empresa con esos pesos los ponía a circular, no sé, pagaba salarios, por ahí pagaba con esas inversiones, lo que fuera, circulaban esos pesos en la economía. Y si eran bancos, bueno, con esos pesos tenían más liquidez para dar préstamos a empresas que le estaban demandando préstamos. Ahora, ese ahorro del sector público eran pesos que ya estaban en la economía, Así es. que el sector público los retiró con el superávit, los dejó en una cajita en el Banco Central y los va devolviendo a la economía. Ahora ocurre algo nuevo, que Ujú, el Banco Central tiene utilidades, pero el Banco Central no tenía pesos guardaditos, así sino que es. los Así emite, es. se los da al Ujú, Tesoro, entonces esos ujú, son pesos emitidos. ujú. El Tesoro, si evidentemente cancela deuda en pesos, va a poner en circulación. Eh, para que me expliques un poco cómo ves ese mecanismo, digamos. Si ese mecanismo Bueno, está bueno. dentro de lo que habían planteado hasta ahora o es una innovación. No, a ver, es un mecanismo que se ha utilizado. Lo importante ahí, Maxi, es que tenga efecto monetario neutro. Es decir, aquí ha habido una distribución de utilidades de 11,7 billones de pesos de los 17 y un poquito más que ha habido de ganancia en el balance del Banco Central. Eso se ha dejado para mirarlo bien operativo. Eso no ha salido al mercado. El Banco Central lo ha depositado en la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central. Reitero, la cuenta 2020, con lo cual esos pesos hoy están a nombre de el Tesoro Nacional dentro del Banco Central. Lo que va a ocurrir, y quizás lo que sí es, si querés, distinto de lo que ha ocurrido en el pasado, es que es evidente que el superávit no alcanza para los pagos de deuda que Argentina tiene en el mes de junio, ¿no? Mes de junio y mes de junio. Me refiero a los globales, los bonales. Entonces, lo que va a ocurrir es que esos pesos que están en la cuenta 2020 no van a salir al mercado, es decir, no van a Ah, generar presión inflacionaria, así esos pesos van a comprar reservas está bien, está bien. en el Banco Central. Con lo cual, vuelvo a reiterar, el efecto monetario es neutro. Es decir, los pesos, el Tesoro, cuando tenga que pagar, lo veremos así, pero esa es la hipótesis, no tengo ninguna información en particular, pero está claro que el equipo económico se ha comprometido a que la base monetaria amplia no crezca desde el 30 de abril del año pasado, de los 47,7 billones de pesos, por lo tanto sería una contradicción y no creo que ingrese en una contradicción en este campo, sino que lo que veremos probablemente, pero por supuesto habrá que comprobarlo, es que esos pesos se utilizarán para comprar dólares y esos dólares se utilizarán para pagar deuda, porque sí lo que está claro es que el equipo económico todavía no va a salir a los mercados voluntarios de capitales como para poder precisamente rolear los vencimientos de deuda que tiene. Digamos, todavía no hemos entrado en la normalidad financiera. Toda política macroeconómica tiene 4 pilares, y esto es bueno resaltarlo porque muchas veces escucho a veces de tus colegas, Maxi, o a veces, bueno, vos sos también economista, no solo periodista, pero que dicen la macro está bien, pero la micro está mal. Bueno, momentito, ¿no? Porque la macro es el pilar fiscal, que eso anda muy bien, el pilar monetario, el pilar cambiario, que todavía está en ciernes de normalizarse, y el pilar financiero, ¿no? Y el pilar financiero va a normalizarse cuando Argentina, primero, se financie en el mercado local a tasa fija y no utilice títulos que están ajustados por inflación o ajustados por devaluación, y en segundo lugar, cuando salga a los mercados voluntarios. Pero ese es el esquema que van a transitar. Lo que uno puede decir es, bueno, el superávit no ha sido suficiente o no. Lo que proyecta el equipo económico es que no va a tener suficiente superávit para con esos pesos
comprar las reservas que necesita y por lo tanto va a utilizar los pesos que tiene de dividendos de las ganancias del Banco Central. Pero lo importante es esto, y siempre subrayo, cualquier tipo de emisión lo que hay que mirar es o pago de deuda que tenga efecto monetario neutro. Si tiene efecto monetario neutro, bueno, uno puede discutir si había otra mejor alternativa, pero eso no es financiamiento al tesoro, sino que es simplemente una metodología como para pagar deuda cuando no se tienen los pesos suficientes. Por eso, para vos la única monetización que tendría que tener esta economía sería para la compra de dólares. Digamos Exactamente, que para el el pago de Banco deuda. Central emita porque del otro lado hay alguien que le está vendiendo los dólares, un argentino que necesita los pesos y le está vendiendo dólares, o un extranjero, un no residente. Exactamente, son dólares que tenga el Banco Central, ya sea, bueno, de organismos multilaterales que están ingresando dentro del acuerdo, el acuerdo de facilidades ampliadas, como en términos de venta de dólares que puedan hacer los particulares. Está bien. Y el otro punto que me interesa, que siempre vos hacés mención y hablás de la integralidad y de la necesidad de que esta economía aumente su productividad y la infraestructura y todo lo que estás contando, es este tema de, hay una banda de flotación y es amplia, y por algo el informe del FMI decía que veían el peso apreciado entre 15 y 25%, ¿no? Eso te hubiese dado una banda entre, no sé, entre 1.300 y 1.450, digamos, ¿no? La banda del fondo. La banda está entre 1.000 y 1.400, y es una banda divergente, ¿no? Es decir, que la de abajo se va claro, se va a 900, pero estás con una inflación de entre 2 y 3% mensual. O sea que en términos reales, la banda de abajo, y bueno, la banda de abajo, qué sé yo, por ahí a fin de año es a valores de hoy 750 pesos, es decir, un dólar más barato que en la época de la convertibilidad, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, teniendo en cuenta que esto lo determina el mercado, digamos, ahora es libre flotación, pero si vos ves que la Argentina está ya en el momento donde puede ser muy cara en dólares, donde va a haber muchos dólares ya, y más allá de la productividad, más allá de todo, la Argentina puede convivir hoy con un dólar muy barato, digamos, estar siempre en el piso de la banda, digamos, ¿no? Para responder a tu pregunta, Maxi, lo que hay que analizar es dónde está la oferta potencial de divisas. Y allí entonces tenemos que mirar, Argentina tiene por delante un programa que incremente sus exportaciones. Estamos trabajando desde la política internacional para conseguir nuevos mercados, para analizar cuáles son las nuevas cadenas de suministro. En esta guerra comercial está claro que Estados Unidos está buscando proveedores confiables fuera del Asia-Pacífico, en otras regiones del mundo. Bueno, entonces está claro que Argentina debiera estar generando acuerdos, por ejemplo, en áreas como minerales críticos, me estoy refiriendo a litio, me estoy refiriendo a cobalto, digamos, lo que necesitan las industrias tecnológicas de punta. Lo mismo podemos decir en materia de energía nuclear, lo mismo podemos decir en términos de lo que llaman tierras raras, que son tierras que tienen 16 componentes químicos que son esenciales para la industria tecnológica, por ejemplo, para producir pantallas táctiles como las que estamos utilizando ahora para esta comunicación. Bueno, eso significaría un incremento de las exportaciones o búsqueda también de mercados complementarios a la Argentina en el sudeste asiático. Argentina debe tener una política multipolar para conseguir más dólares de exportación o más dólares de inversión o más dólares de argentinos. Es decir, para que un producto esté barato, más allá de que sea el dólar o cualquier producto, tiene que haber mucho de ese producto y por lo tanto lo que debemos generar hacia adelante es una agenda que genere muchos de esos dólares y no dólares financieros, sino dólares de la economía real, exportaciones, inversiones o de los propios argentinos que saquen dólares que tienen en el colchón. Y por supuesto también lo que debemos es trabajar en las reformas que mejoren el tipo de cambio real, como señaló Martín hace un rato. Me parece que es muy importante tocar este tema de tipo de cambio real, ¿no? Lo que Argentina tiene que trabajar es en modernizar su estructura impositiva. Tenemos que bajar impuestos que son realmente distorsivos. Tenemos que trabajar en infraestructura para bajar los costos de logística. Tenemos que ingresar realmente en un esquema federal que le debemos a las provincias
por ejemplo, un esquema impositivo donde saquemos lo que son las asignaciones específicas. Hoy cuando mirás el esquema de coparticipación, vos tenés una cantidad de impuestos que debieran ser 100% coparticipables y que tienen asignaciones específicas. Te doy un ejemplo. El IVA, el 11%, se destina a financiar la seguridad social, en lugar de ser un 100% coparticipable. Entonces estamos en el menor nivel de coparticipación de impuestos que debieran ser 100% coparticipables, con lo cual hay una cantidad de anomalías allí que le podríamos dar a las provincias lo que realmente necesitan para poder generar la infraestructura que Argentina necesita. Con lo cual necesitamos una agenda mucho más agresiva en términos de modernización, competitividad, sin que eso signifique tocar el tipo de cambio nominal, Maxi. No, pero yo te lo planteaba, no te lo planteaba, digamos, porque ahora lo determina el mercado, digamos. De hecho, si entran muchos capitales, el dólar va a estar barato, va a estar muy barato. Si entra mucho capital. Lo que yo te decía es el término de la economía real. Si la economía real soporta, la economía real argentina, las pymes, los que están viendo un boom de importaciones de China, las importaciones de China subieron 100%. Digamos, ¿no? Para eso, vamos a un déficit comercial bilateral con China de más de 10.000 millones de dólares este año, va a ser récord. Sí. Para eso, Maxi, la clave es un sector público que tenga una agenda de frontalidad contra la informalidad, que nos permita bajar impuestos, que nos permita bajar costos de logística, costos financieros también. Está claro que el sector privado se financia con capital propio y con capital de financiamiento. Por supuesto, también los impuestos al trabajo, pero todo parte de un concepto central. Si Argentina no lucha contra la informalidad, el 50% de informalidad, no nos planteamos por lo menos como objetivo para los próximos 3 años tener un 25% de formalización de trabajadores y de empresas, vamos a tener costos que van a ser muy, muy difíciles de sostener. Claro, otros te lo plantean, creo que Milei lo plantea en algún momento, él decía, el modelo es la salada. Hoy en estas condiciones digamos, si vas a un dólar muy barato porque te lo están financiando, efectivamente entran los capitales y demás, los únicos que pueden competir con los chinos son los de la salada. Bueno, digamos, el que no paga ningún impuesto, puede combatir con los chinos. En realidad lo que hay que decir es, todos tenemos que pagar impuestos más bajos, o impuestos que sean progresivos, digamos, no podemos tener retenciones, no podemos tener ingresos brutos, no podemos tener impuesto al cheque, pero para eso lo que necesitas es bajar las barreras de entrada que hoy tiene el mundo formal, y por supuesto también yo soy muy partidario de seguir con incentivos a los dólares que están en el colchón, que se puedan volcar al consumo y a la inversión de manera mucho más libre de lo que lo han hecho hasta el momento. Con lo cual ahí están las 3 claves para que las pymes y en particular puedan avanzar y por supuesto también generar nuevos espacios de exportación. Hay mucho, por ejemplo, en donde pagamos aranceles, donde pymes argentinas pagan aranceles de importación en América Latina. Siempre cuando digo dónde pueden abrirse mercado las pequeñas y medianas empresas, es en el mundo de habla hispana, porque es mucho más fácil. Estoy hablando de Perú, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Centroamérica. Ahí hay mucho para hacer y se puede hacer de manera bilateral. Ahí te lo digo por mi conocimiento cuando fui vicecanciller. Uno se puede manejar dentro del marco de los acuerdos de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que nos permiten hacer acuerdos comerciales bilaterales sin tener que pasar por Mercosur. Bueno, uno puede mejorar frontalmente el tipo de cambio o el tipo de cambio de exportación si uno puede bajar aranceles hacia países donde hoy tienen altos aranceles, como todavía seguimos teniendo en buena parte de América Latina. Ese es el camino, a mi juicio, que Argentina debe seguir para darle competitividad a nuestros pymes y que cada negociación, Maxi, no sea guiada por la ideología, sino por generar más y mejor trabajo para los argentinos. Estamos en un mundo absolutamente transaccional, en donde no rigen más las reglas del comercio mundial, donde es absolutamente qué gano y qué pierdo en cada negociación, y eso Argentina lo debe tener muy, muy en cuenta, porque el objetivo central es generar, reitero, más y mejor empleo para los argentinos. Trump estableció nuevas reglas y no tiene sentido manejarse con las anteriores, digamos, donde vos tenías la idea de abrirte unilateralmente a cambio de nada, porque eso te beneficiaba.
estableció reglas de una estricto negociación, ¿no? ¿Qué Bien, me das? ¿Qué consigo a cambio? ¿Y qué qué consigo consigo. a cambio? Argentina tiene que mostrar que en cada negociación consigue más y mejor empleo para los argentinos. Te hace la última, Martín, y gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Estamos en Placer. Ahora Play Sí, y Plan M Máximo Montenegro, mucha gente conectada en los dos canales. Te hace la última, Martín Genero. De la breve, levantando uno de los últimos temas que tocamos recién, estaba viendo en X un debate entre Furiase y Rubinstein sobre esto de los pesos que se pusieron en la licitación para cubrir el 30% que no hubo rollover. Y el punto es, ¿por qué? O sea, Furiase plantea que es por demanda de crédito privado, ¿no? Entonces que es positivo, es por demanda de dinero, pero ¿no puede haber otros motivos por los cuales el mercado no quiso hacer el 100% del rollover? ¿No puede haber otros drivers negativos de por qué no quiso hacer? ¿Tiene que ser necesariamente ese punto anchor que llaman ellos que es por demanda de crédito privado? bueno, las interpretaciones pueden ser varias. Eso lo que uno tiene que mirar es no una licitación, sino varias licitaciones y sobre todo el camino que debe seguir el financiamiento del Tesoro es si va hacia más tasas fijas, como dije hace un instante, y deja detrás tasas que estén vinculadas a la inflación o al tipo de cambio, porque cuanto más se vuelque en términos de financiamiento ajustado con SER o ajustado al tipo de cambio, quiere decir que la economía todavía o los ciudadanos de la Argentina tienen, digamos, quieren cubrirse de esos dos riesgos. Con lo cual, lo que hay que ver no es solo una licitación, sino la tendencia, las distintas licitaciones del sector público y reitero, el camino que plantea el financiamiento del Tesoro hacia tasas fijas, como lo hace cualquier país que tiene solvencia fiscal y solvencia financiera. Eso es lo que debemos mirar y no solamente una licitación en particular.